Es solo una palabra, pero es mucho más que una palabra. Nos conecta a un lugar de la historia, pero también señala el camino que la justicia tendrá que recorrer. Antes pocos se atrevían a pronunciarla, ahora es casi un consenso social. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Genocidio. Una cosa antes de empezar. Gracias a Kit Digital, la empresa Promeco 2000 ya se ha digitalizado. Te cuento más al final del episodio. Esta semana Pedro Sánchez ha hablado abiertamente de genocidio en Gaza. El gobierno de España ha decidido dar un paso más y poner en marcha de forma inmediata 9 acciones adicionales para detener el genocidio en Gaza. Pronunció esta palabra genocidio 3 veces el mismo día, el lunes, mientras anunciaba la ley de embargo de armas a Israel, y el miércoles, debatiendo con Feijóo, le dijo esto. Lo que está pasando en Gaza es un genocidio. Repita conmigo, señoría, es un genocidio. Pedro Sánchez sabe lo que hace. En el Partido Popular tienen un enorme problema. Sus votantes creen que lo que Israel hace con Gaza es un genocidio. Eso dicen las encuestas. Pero como desde el principio se posicionaron del lado de Israel, pues ahora no van a reconocer que se equivocaron. Algunos, de hecho, van sin complejos. Alcalde de Madrid, Martínez Almeida. Para mí no hay un genocidio en Gaza. No me gusta lo que estoy viendo. Pero no hay un genocidio. ¿Y sabe por qué pienso que no hay un genocidio? Porque el genocidio fue el del pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial. La palabra genocidio tiene su miga. Tampoco es que Pedro Sánchez lleve diciéndola 2 años desde el principio de la masacre. De hecho, la ha dicho más veces esta semana que en 2 años. Hemos buscado en sus discursos anteriores y encontramos una mención en julio de este año, también en el Congreso. El desastre humanitario que el gobierno de Netanyahu está perpetrando en Gaza y también en Cisjordania es una infamia que será recordada en los libros de historia como uno de los episodios más oscuros del siglo XXI. Y ustedes saben también que Europa pues, no está haciendo lo suficiente para tratar de frenar este genocidio. Los expertos en relaciones internacionales, sobre todo en organizaciones de derechos humanos, llevan muchos años denunciando un apartheid sistemático de Israel contra los palestinos que implica limpieza étnica, asesinatos masivos y destrucción sistemática de un pueblo. Recordemos lo que dijo Israel después de los atentados de Hamas del 7 de octubre. Este será nuestro 11S. I want to compare this to something in American history, and this could be a 9/11 and a Pearl Harbor wrapped into one. El ejército empezó a bombardear masivamente y un portavoz dijo, cito textualmente, «No habrá electricidad, ni comida, ni combustible. Estamos luchando contra animales y actuaremos en consecuencia». Muy pronto, los primeros expertos empezaron a usar la palabra genocidio. Este es Ras Sigal, un académico israelí especializado en el Holocausto, ya en octubre de 2023. Y esta es Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados. Yo fui la primera a denunciar un genocidio porque soy la persona que más que los otros mira lo que se pasa en los territorios palestinos ocupados cada día, 24 horas sobre 24. Y después 5 meses. En España, algunos políticos con pasado activista o con experiencia en organizaciones de derechos humanos lo tuvieron claro desde el principio. Esta fue Ione Belarra, cuando todavía era ministra, octubre de 2023. Miles de personas brutalmente asesinadas por el Estado criminal de Israel, muchos de ellos niños y niñas. Estamos asistiendo a un genocidio en directo. Y está la que sería ministra unos días después, Sira Rego, octubre de 2023. Es un genocidio en directo. Desde Izquierda Unida exigimos una condena clara de las autoridades españolas y europeas por los crímenes de guerra y limpieza étnica que se están produciendo en la Franja de Gaza. Con el paso de las semanas, el número de muertos iba creciendo insoportablemente. Más de 11.000 en noviembre, más de 20.000 ya en diciembre. La cifra llegó a 25.000 en enero. Este es el ya ministro Pablo Ustinduy. Hay que movilizarse para detener de inmediato el genocidio del pueblo palestino. En la Corte Internacional de Justicia, Sudáfrica encabeza una demanda contra Israel por conducta genocida. La Fiscalía del Tribunal apoya la investigación. Despite the overt
dehumanizing genocidal rhetoric by Israeli governmental and military officials. El gobierno de España llega a 2024 ya posicionado contra Israel. Primero aquella visita a la frontera palestina, el tenso encuentro entre Pedro Sánchez y Netanyahu, luego la adhesión al proceso de Sudáfrica, el reconocimiento del Estado palestino, la fallida suspensión del comercio de armas. Mientras Moncloa o el Ministerio de Exteriores evitaban la palabra genocidio, su socio de gobierno la adoptó definitivamente. Yolanda Díaz. La condena absoluta a la vulneración flagrante del derecho internacional, de la legalidad internacional, el genocidio que estamos viviendo a diario en Palestina. Y llegamos a 2025, estamos llegando al segundo aniversario de la masacre. Y hasta en la radio deportiva, con todo lo que está pasando este verano con la Vuelta Ciclista, suena ya la palabra que hace 2 años solo algunos querían decir. Según la encuesta del Real Instituto Elcano, el 82% de la población española califica la ofensiva de Israel en Gaza como genocidio. Pero también es obvio que lo que está pasando en Gaza no tiene nombre, pero sí tiene una palabra que lo describe, y es el genocidio. Rosana Alija, hola. Hola, Juanlu. Rosana Alija Fernández es profesora agregada de Derecho Internacional Público en la Universidad de Barcelona. Acudimos a ti, Rosana, en busca de contexto y de conocimiento alrededor de un concepto jurídico en realidad. No sé si hay un consenso universal, a lo mejor no, pero ¿cuál es la definición técnica de genocidio? Bueno, sí que hay consenso universal porque hay una definición que viene dada por una convención que se adoptó en el año 48. Así que un genocidio, por decirlo de una manera rápida, sería la comisión de una serie de actos, básicamente asesinar, someter a la población a condiciones de vida extremas, lesiones graves, trasladar niños de un grupo a otro, ese tipo de prácticas cometidas contra un grupo nacional, racial, étnico o religioso, con la intención de destruirlo total o parcialmente. Y con esa definición en la mano, Rosana, ¿qué estamos viendo en Gaza que encaje con la definición jurídica de genocidio? Bueno, yo creo que prácticamente está dándose, no te diré en pleno, pero casi, porque traslado de niños de un grupo a otro, de momento parece que no hay. Pero es evidente que hay actos de asesinato día tras día, hay lesiones graves a los miembros del grupo, están siendo sometidos a unas condiciones de vida completamente inhumanas. Y aquí la clave, el debate en torno al concepto de genocidio siempre es si se da la intención de destruir total o parcialmente al grupo. Es el rasgo distintivo del genocidio, el saber si hay una intención genocida. Y es donde empieza el debate. Israel desde el principio viene diciendo que está actuando contra Hamás, que sus medidas son medidas antiterroristas y, por tanto, que no hay una intención de destruir a Palestina, a los palestinos como grupo, sino de defenderse frente a un grupo terrorista. Lo que pasa es que esa línea hace mucho tiempo que se pasó por parte del gobierno israelí. Hace mucho tiempo, ya desde un primer momento, los discursos que iban lanzando eran en sí mismos genocidas, porque básicamente venían a decir que había que destruir a los palestinos. Lo dijeron de distintas formas y distintos miembros del gobierno, y creo que eso son buenos indicios de que la intención no es solo defensa nacional, no es solo acabar con un grupo terrorista, sino que hay un objetivo que va más allá. Por eso creo que hay cierta unanimidad en el ámbito académico respecto de que se están cumpliendo los elementos del genocidio. Rosana, hay gente que opina que no se le puede llamar a lo que hace Israel en Gaza genocidio, porque genocidio es el holocausto nazi y solo el holocausto nazi, ¿no? Que a lo de Gaza lo podemos llamar masacre, matanza, exterminio, pero que llamarlo genocidio es, de hecho, banalizar el holocausto. Esto tiene base jurídica, tiene base en el derecho internacional, es un buen argumento, es cierto que el concepto genocidio nace para el holocausto y debe morir con el holocausto. De acuerdo con el derecho internacional, no. No hay base para sustentar eso. Últimamente, y a mí es una cuestión que lleva un tiempo llamándome la atención, está utilizándose un argumento que ya se ha utilizado es la posición oficial de España, por ejemplo, en relación con el genocidio armenio,
que ocurrió entre 1915 y 1917, por tanto es previo a esa Convención contra el Genocidio que se adopta en el año 48. Reino Unido la está utilizando en relación con lo que está pasando en Gaza, que es necesario, dicen los gobiernos, que un tribunal reconozca que ha habido un genocidio para poder hablar de genocidio. Eso no está previsto en ningún lugar dentro de la Convención contra el Genocidio, en el que se dice claramente a que en todos los periodos de la historia el genocidio ha infligido grandes pérdidas a la humanidad. Por tanto, se está asumiendo que no hay un único genocidio, que venimos a lo largo de la historia sufriendo múltiples genocidios. De hecho, si utilizáramos ese argumento, podríamos tener problemas incluso con el propio Holocausto, que nunca ha sido declarado por un tribunal internacional como un genocidio, porque el concepto se desarrolla y se inventa después de que se produjera el Holocausto. Como respuesta a ese Holocausto, como respuesta a todo el sufrimiento padecido por los judíos, pero también por otros colectivos como los gitanos o los homosexuales o los eslavos. De hecho, Naciones Unidas habla también de otros genocidios. Considera un genocidio lo que ocurrió en Srebrenica, considera un genocidio lo que ocurrió en Ruanda. Por lo tanto, no puedes excluir tan alegremente que existan otros genocidios. ¿Por qué hablamos tanto de una palabra, Rosana? ¿Por qué es importante que lo que estamos viendo en Gaza lo definamos como genocidio o que no lo definamos como genocidio? ¿Por qué parece haber tanta pugna? Desde un punto de vista jurídico, yo diría que la importancia es muy relativa si somos estrictos, porque lo que está claro es que en Gaza se están cometiendo crímenes de relevancia internacional que los podríamos ya calificar desde hace mucho tiempo como crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Y podríamos añadir además la calificación de genocidio, porque en este momento creo que se están dando ya desde hace un tiempo también los elementos para poder hablar de genocidio. Y se estarían cometiendo los tres crímenes a la vez. La cuestión es que en derecho internacional en realidad no hay una jerarquía de crímenes. No hay un sistema de penas y por tanto un crimen contra la humanidad puede ser igual de grave que un acto de genocidio dependiendo de las circunstancias. O sea que, desde mi punto de vista, ahora mismo estamos en un debate jurídicamente estéril y puramente político para seguir buscando argumentos para no tomar medidas. Hace mucho tiempo que jurídicamente se dan los elementos para poder actuar de una manera más contundente. Lo que pasa, Rosana, que la palabra genocidio tiene una potencia, ¿no? Que no es solo jurídica, es histórica, es simbólica, diría que es hasta paradójica, hablando precisamente de un gobierno de Israel. Sí, a ver, tiene una importancia simbólica que es muy fuerte, porque lo que subyace detrás de ese concepto es eliminar diversidad dentro del planeta, eliminar diversidad social, diversidad cultural, eliminar grupos humanos que tienen sus propias características. Desde ese punto de vista, el concepto de genocidio encapsula muy bien esa idea de la eliminación de lo colectivo con características diferenciadas, diferenciables. Pero lo cierto es que, desde mi punto de vista, el concepto de genocidio tiene también esa dimensión perversa, que es la que estamos viendo ahora, que es utilizarlo para justificar el tomar o no medidas. Y si no es así, entonces parece que no es suficientemente grave lo que está pasando. Y eso, ya digo, jurídicamente no tiene sustento, porque es evidente, salta a la vista, que se están cometiendo atrocidades que podríamos decir que insultan a la razón y que sencillamente sobrecogen a cualquiera con un mínimo de humanidad. Y eso el derecho también evidentemente responde ante ello. Rosana, terminamos. Lo de las palabras parece que, se nos da mejor. Lo de los hechos eficaces para detener aquello que ahora ya sí sabemos definir, ya no tanto. Habría muchas cosas que decir, ¿no? Pero sí, yo creo que hay una que es importante. La Convención contra el Genocidio exige a los Estados no solo castigar, no solo sancionar la comisión de genocidio. La convención se titula Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Por lo tanto, hay una obligación de prevenir por parte de los Estados. Y creo que aquí es donde estamos fallando todos clamorosamente. Todos los Estados están violando la propia Convención contra el Genocidio porque no sé qué están esperando cuando estamos asistiendo a uno ante nuestros ojos. Creo que es importante que tengamos en cuenta esa obligación de prevenir que ahora mismo ningún Estado
está tomando las medidas suficientes para frenar lo que ya está ocurriendo. E incluso eso tenía que haber pasado mucho tiempo antes, ya ni siquiera después del 7 de octubre. Es que estoy hablando de muchísimo antes, cuando ya la población de Gaza estaba sometida a un apartheid, cuando la población de Gaza estaba siendo sometida a condiciones que realmente en cualquier momento podían augurar o podían avanzar que se cometiera un exterminio como está ocurriendo en estos momentos. Rosana Alija, profesora de Derecho Internacional en la Universidad de Barcelona. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, Juanlu. Y antes de marcharnos, la empresa Promeco 2000 ya se ha digitalizado, gracias a Kit Digital. Nos ha ayudado a gestionar todo el tema documental. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España gestionada por Red.es. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Colabora Cámara de Comercio de España. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es en el Diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juanlu Sánchez. Mañana, otro tema.